Criando sola a los gemelos, lloraba desconsoladamente junto a la tumba de su esposo. Sin embargo, en el instante en que encontró una caja de documentos en su armario, se quedó paralizada. Queridos amigos, este es el canal de Historias Reales. Antes de continuar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos observan y cuántos años tienen. Disfruten la narración. 32.000. ¿Por una licuadora? ¿Has perdido la cabeza? Bárbara apretó el folleto brillante con tal fuerza que el cartón grueso crujió. Con esa cantidad podríamos renovar el armario de los niños durante todo un año. Gleb ni siquiera giró la cabeza. Su mirada permanecía fija en las filas de relucientes electrodomésticos de acero cromado. En el reflejo del escaparate, ella vio su rostro distante, el de un extraño en el que su esposo se había convertido con los años. En nuestra situación, no se debe escatimar en calidad, dijo de manera seca, con un tono que no admitía réplica. Además, no es solo una licuadora, es un procesador multifuncional de un fabricante alemán. El centro comercial Galáctica parecía vivir en un universo propio. Brillaba con luces, zumbaba con múltiples voces y respiraba aire fresco y climatizado. Entre los escaparates de cristal se reflejaban personas con bolsas de colores. Jóvenes madres empujaban cochecitos frente a boutiques llenas de ropa infantil. Parejas se tomaban de la mano. Grupos de adolescentes con los últimos modelos de smartphones reían junto a la fuente. «Puedo cocinar todo igual de bien con nuestros viejos electrodomésticos», murmuró Bárbara, apartándose para dejar pasar a una vendedora de espalda impecable. «¿Por qué siempre te resistes?» Gleb finalmente se volvió hacia ella, y ella percibió irritación fría en sus ojos. «No estamos pasando penurias. Puedo permitirme cosas de calidad. Para mí», pensó Bárbara en silencio. «No para nosotros, no para la familia, sino para él». Detrás de ellos brillaba un enorme cartel publicitando una hipoteca con tasas de interés históricamente bajas. A su lado, un póster con los anillos olímpicos. «Sochi te espera, 2014. Como quieras», dijo ella, girándose, sintiendo un dolor sordo bajo las costillas. Discutir en un centro comercial a la vista de curiosos solo sería degradante. Gleb, sin mirarla, sacó una tarjeta de crédito que ella ni siquiera sabía que existía. Plástico negro con relieves dorados. Pasó suavemente a manos de la consultora. «Cliente elite, servicio privilegiado». Fragmentos de su conversación le chirriaban en los oídos. Antes, esas compras se discutían juntos, se sopesaban pros y contras, planificaban el presupuesto. Antes, el tren de la tarde se mecían suavemente, llevándolos a casa a las afueras. Las luces del centro comercial se desvanecían en el gris monótono de los edificios altos, sin rostro en el crepúsculo. Gleb se sentaba a su lado, absorto en su teléfono. La caja de la licuadora reposaba sobre sus rodillas. Bárbara miraba por la ventana, viendo su reflejo. Una mujer cansada, con ojos grises sin vida y cabello castaño recogido en un moño descuidado. En casa, Gleb desempacó la compra de inmediato, colocando cada pieza con cuidado sobre la mesa de la cocina. Bárbara corrió las cortinas y miró hacia afuera. En el patio de juegos, un niño de unos 10 años empujaba a su hermanita en el columpio, con movimientos tiernos y protectores. «¿Recuerdas cuando nos mudamos a nuestro primer apartamento?», preguntó de repente observando el carrusel deteriorado abajo. «Año 2002. Ni siquiera teníamos cortinas, solo un colchón en el suelo, una mesa plegable y un par de taburetes». Gleb no dijo nada. Las piezas de metal tintineaban. Estaba ensamblando su nuevo juguete. Bárbara se giró y lo vio apresuradamente guardar algo en el bolsillo del pantalón. La misma tarjeta negro dorada. Sus ojos se encontraron por un instante y creyó ver un destello de culpa. Pero fue reemplazado rápidamente por su habitual máscara de desapego profesional. «¿Vas a pedir cena o a cocinar algo?», preguntó, como si nada hubiera ocurrido. Bárbara se dirigió en silencio a la cocina. Un tiempo diferente apareció ante sus ojos. Otro Gleb, el que había conocido en el Departamento de Economía en 1998, cuando el país aún se recuperaba del colapso financiero. Era la estrella de la clase, líder de grupo, activo en debates, organizador de fiestas estudiantiles. Ella, una chica tranquila de familia militar, criada en disciplina y orden.
Su atracción fue instantánea e inexplicable. Recordó el día en que él le dio un buscapersonas, un pequeño dispositivo negro que en aquel entonces simbolizaba éxito y prestigio. «Ahora siempre podré encontrarte», había dicho, y sonaba romántico, no ominoso. Y la llegada del nuevo milenio, la Nochevieja del 2000, la residencia estudiantil vibraba con emoción. El champán fluía y ellos estaban en la azotea, viendo los fuegos artificiales pintar el cielo, soñando con el futuro. Intercambiaban CDs de películas extranjeras, construían cuidadosamente su colección musical y compartieron su primer baile torpe en la boda con su canción especial. «Mamá», resolví el problema. La voz de Ilya la devolvió al presente. Bárbara parpadeó, dándose cuenta de que había estado con la puerta del refrigerador abierta al menos un minuto. Los gemelos la miraban expectantes, Ilya con su cuaderno abierto, Kirill apoyado en el marco de la puerta. «Muéstrame». Colocó un cartón de leche sobre la mesa y tomó el cuaderno. Mientras revisaba la tarea de Ilya, el televisor se encendió en la sala. La crisis económica se profundiza. El rublo continúa cayendo. Llenó la voz del locutor el apartamento. La cena transcurrió en tenso silencio. Gleb apenas tocó su comida, alegando un almuerzo de negocios tardío. Ilya dividía cuidadosamente su comida en porciones ordenadas, mostrando ya una inclinación natural hacia el orden. Kirill, en cambio, comía rápido, ansioso por volver a sus propios asuntos. «Deberíamos visitar a tu madre el sábado», dijo Bárbara mientras recogía los platos. Regina Vasilievna llamó. «Extraña a los chicos». Gleb frunció el ceño, como si probara algo amargo. «No va a poder ser. Tengo reunión con socios el sábado por la tarde. Un fin de semana». Su voz delataba duda. «Los negocios no siguen un horario», replicó con brusquedad. «Los chicos pueden ir contigo. No tenemos que hacer todo juntos». «¿Cuándo había empezado?», se preguntó Bárbara mientras cargaba el lavavajillas. Hace 3 años, cuando Gleb fue ascendido a director financiero, o antes, cuando empezó a quedarse tarde en el trabajo y sus explicaciones se volvieron cada vez más vagas. Ahora lucía gemelos de piedras preciosas, un reloj que costaba como un auto usado y trajes a medida de diseñadores famosos. Sus viejas prendas iban a la caridad. Gleb Berestov, el filántropo. Y sin embargo, el presupuesto familiar se había convertido en un tema cerrado. Le entregaba una suma fija al inicio de cada mes, suficiente para la compra y los niños, más parecido a una pensión que a un apoyo real. Preguntas sobre sus finanzas provocaban irritación o evasivas. «Mamá, adivina. Tenemos una chica nueva en la escuela», irrumpió Kirill en la cocina, interrumpiendo sus pensamientos sombríos. «Yulia Kovaliova, de San Petersburgo. Y no entiende nada de matemáticas». Me ofrecí a ayudarla y aceptó. Sus ojos brillaban de entusiasmo. Bárbara sonrió a pesar de sí misma, notando lo mayor que sonaba, imitando el tono de su padre. «Las matemáticas son importantes», asintió aprobando. «Solo no te creas superior si eres mejor que otros». «No me creo superior», protestó Kirill. «Solo quiero ayudar». Ilya entró con discreción sosteniendo su cuaderno de ruso. A diferencia de su hermano, se movía con cuidado, atento a cada gesto. «Mamá, ¿puedes revisar esto, por favor?», pidió suavemente. Los gemelos, tan parecidos en apariencia, con los mismos ojos castaños y mentones tercos heredados de su padre, pero tan distintos por dentro. Kirill, energía, impulso, acción. Ilya, reflexión, atención, meticulosidad. Bárbara recordó el día en que supo que esperaba gemelos, otoño de 2000. Una pequeña sala de ultrasonido, el gel frío sobre su abdomen, la pantalla parpadeante. «Felicidades, son gemelos», había dicho la doctora sonriente. Gleb le apretó la mano con fuerza, con lágrimas de alegría en los ojos. ¿Dónde se había ido todo? ¿Cuándo había surgido ese muro de silencio y desconfianza entre ellos? Esa noche, acostada en la cama, Bárbara escuchaba la respiración de su esposo. Gleb revisaba documentos en su tablet, respondiendo de vez en cuando a mensajes que aparecían en su teléfono. «Debo hacer un viaje de negocios», dijo de repente, sin levantar la vista de la pantalla. «¿A Moscú? Solo un par de días». Bárbara giró la cabeza, estudiando su perfil iluminado por el resplandor azulado del dispositivo. «¿Cuándo?» «Pasado mañana. Reunión con inversores. Puede que abramos una nueva sucursal».
¿Por cuánto tiempo? 3 o 4 días, dependiendo de cómo vayan las negociaciones. Quiso preguntar por los detalles del viaje, el itinerario, las reuniones, el hotel, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Hubo un tiempo en que compartían cosas tan simples con naturalidad, pero ese tiempo ya había quedado atrás. ¿Te las arreglarás con los niños?, preguntó Gleb, con un tono que sonaba más a un favor que a preocupación genuina. Como siempre, respondió ella en voz baja. Él apagó la tablet, la dejó sobre la mesita de noche. Se giró de lado y en minutos su respiración se volvió uniforme. Estaba dormido. Gleb siempre dormía con facilidad, como si pudiera desconectar su conciencia a voluntad. Bárbara quedó mirando el techo. Afuera, los faros de los autos que pasaban barrían las paredes, proyectando sombras angulares y efímeras. En la habitación de los niños, algo cayó con un golpe seco. Kirill, inquieto incluso mientras dormía. Desde la cocina llegaba el suave zumbido del refrigerador. ¿A dónde se va nuestra felicidad?, pensó, escuchando aquella respiración ajena a su lado. Era una pregunta sin respuesta, una que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. La mañana de septiembre dejó al descubierto el vacío del apartamento. Bárbara despertó en un silencio extraño y resonante, el tipo de silencio que cae cuando alguien se ha ido. Alguien cuya sola presencia llenaba el espacio, incluso sin hablar. Su mano se extendió instintivamente sobre la sábana fría, arrugada pero ya helada. Él se había marchado sin despertarla. Sin una palabra, un sobre blanco y sin marca reposaba sobre la mesa de la cocina, liso, sin sello. Un presagio ominoso de algo inevitable. Junto a él, una nota escrita con la letra audaz y apresurada de Gleb. Las letras parecían atropellarse, como si tuviera prisa por cumplir un deber desagradable. Volveré el sábado por la noche. Aquí tienes algo de dinero para gastos. Con cariño, G. Bárbara recorrió con la yema del dedo la palabra cariño. Se sentía punzante, casi burlona. ¿Cuándo había sido la última vez que él la había escrito? 3, quizá 4 años atrás, cuando sus besos aún le hacían temblar las rodillas. Cuando eran más que gestos protocolarios, abrió el sobre y contó el dinero 2 veces, pensando que debía haber cometido un error. Pero no, la cantidad era 1/3 menos de lo habitual. Un nudo pesado de inquietud subió desde su estómago hasta la garganta. Arrugó la nota, la alisó de nuevo y la volvió a leer. Cariño. Una burla, o tal vez un débil destello de algo verdadero. Su corazón, eterno traidor de la razón, se agitó con una esperanza frágil. Pero la razón golpeó de vuelta, recordándole sin piedad la suma faltante. «Mamá, ¿dónde está papá?» Ilia apareció en el marco de la puerta, despeinado por el sueño. «Se fue de viaje de negocios», dijo ella, guardando el sobre en el bolsillo de su bata. «Volverá el sábado». Ni siquiera se despidió. Algo adulto y perspicaz brilló en los ojos de su hijo, y Bárbara sintió un punzante dolor en el pecho. A sus 11 años ya percibía demasiado bien la falsedad de la vida adulta. «No quiso despertarnos», mintió ella, forzando una sonrisa que le ajustaba como un vestido viejo. «Vamos, es hora del desayuno. Pancakes». Esa tarde, Polina llegó con una botella de vino semidulce y una caja de pastel tichille moloco, el de su infancia, con el glaseado blanco perfecto y el relleno suave y aireado. Un pastel reservado para ocasiones especiales, cuando cada rebanada se sentía como una pequeña celebración. «Pensé que podrías necesitar el hombro de una amiga», dijo Polina, entregando la bolsa. «Mandé a los chicos a casa de mi madre. Kirill le escribió a mi Artiom que iba a la casa de su abuela, así que junté 2 y 2. Polina se movía por la cocina con la seguridad de quien ha estado allí 100 veces antes. «Tu marido está en Moscú, los niños fuera. Suena como el momento perfecto para una noche de chicas». Sacó las copas, descorchó la botella. Sus movimientos eran precisos, eficientes, ensayados como la enfermera que era. Sirviendo el vino, deslizó una copa hacia Bárbara. «Por la ausencia de los hombres», declaró con una sonrisa irónica. «Temporal, pero bendita». Se sentaron en la mesa de la cocina, cortando el pastel en porciones iguales. Polina habló de su trabajo en el hospital, de su hijo adolescente, de una cita fallida con un colega anestesiólogo. Bárbara asentía, sonreía de vez en cuando,
pero sus pensamientos regresaban una y otra vez al sobre de la mañana. Polina chasqueó los dedos frente a su rostro. ¿Dónde estás? Estoy desahogándome y tú en las nubes. Perdón, dijo Bárbara, frotándose el puente de la nariz. Ha sido un día largo. ¿Gleb? El tono de Polina se endureció un poco. Se fue sin despedirse, y me dio menos dinero de lo habitual. Ese hombre, Polina contuvo un exabrupto. Honestamente, no entiendo cómo sigues viviendo con él. Después de lo que pasó en tu cumpleaños, yo habría tirado sus cosas al pasillo. Bárbara se estremeció al recordar. Su 35º cumpleaños, hace 2 años, había comprado un vestido nuevo, azul marino con la espalda descubierta. Modesto pero perfectamente favorecedor. Gleb había hecho un escándalo frente a todos. Vestida así, pareces de la calle, había dicho en voz alta. Todos fingieron no escuchar. La velada se arruinó. Sigo pensando que te está viendo a otra, dijo Polina suavemente, observando la reacción de su amiga. Estos viajes de negocios, las noches inexplicables, los problemas con el dinero. Es clásico. Gleb no es así, protestó Bárbara automáticamente, aunque una voz fría en su interior susurraba lo contrario. El teléfono bloqueado que nunca dejaba sin vigilancia, las llamadas que atendía en otra habitación, los misteriosos viajes de trabajo de fin de semana, las duchas inmediatas al regresar a casa. «Varia», dijo Polina con suavidad, colocando su mano cálida y firme sobre la de ella. «No quiero lastimarte, pero no eres ciega ni tonta. Lo ves todo, solo que no quieres admitirlo». Bárbara miró hacia otro lado. Afuera, el crepúsculo espesaba, inundando el patio de un violeta melancólico. En esos momentos se sentía hundirse en la duda, en las palabras no dichas, en la lenta descomposición que había tomado su matrimonio. «Lo amo», dijo, aunque ni ella misma lo creía. «Hemos estado juntos tantos años». «¿Amas al Gleb de 1998?» respondió Polina suavemente. «Al que te dio un buscapersonas y escribía poemas en servilletas. Al que soñaba contigo sobre el futuro, sentados en la ventana del dormitorio. Pero el hombre con el que convives ahora, ni lo reconoces». Bárbara guardó silencio. En su interior, la lealtad luchaba con la verdad, el hábito con la desesperación. Mientras tanto, Gleb se encontraba frente a la ventana panorámica de un restaurante en el piso 20, contemplando el horizonte nocturno de Moscú, un mar de luces brillante y magnífico, pero indiferente. Allí, lejos de casa, se sentía otro hombre, como si se desprendiera de una piel ajustada e incómoda para vestirse de una que finalmente le encajara. «Llegas tarde», dijo Eva, su voz devolviéndolo al presente. Se inclinó ligeramente hacia un lado, el gesto familiar que él siempre había amado. Su vestido a medida delineaba su figura esbelta, el cabello recogido en un elegante moño, el maquillaje discreto e impecable. Nada excesivo, nada ostentoso, justo las cualidades que había admirado desde el primer encuentro. «Perdón». Se inclinó para besarla. «Tráfico, siempre tráfico». Ella esbozó una ligera sonrisa, aunque una sombra cruzó sus ojos. Claro, ya sentados pidieron la cena. La conversación fluyó con facilidad. Trabajo, el nuevo proyecto de Eva, las últimas noticias. En apariencia, todo parecía normal, pero Gleb percibía tensión en cada gesto de ella. «Uliana preguntó cuándo vas a vivir con nosotros», dijo Eva de repente tomando un sorbo de vino. No sabía qué decirle. Gleb se congeló, tenedor en mano. Era la conversación que más temía. «Eva, ya hemos hablado de esto. Durante 5 años». «Gleb», dijo ella, dejando la copa sobre la mesa con un golpe apenas perceptible. 5 años escuchando lo mismo. Necesito tiempo, no es el momento adecuado. Los niños no entenderían». Uliana estaba creciendo, empezaba a hacer preguntas. «¿Qué debo decirle?». Él no respondió, jugando distraídamente con un trozo de pan entre los dedos. La verdad, él mismo no tenía respuesta. La pequeña caja de terciopelo en el bolsillo de su chaqueta parecía arder contra su costado. «Tengo algo para ti», dijo, sacando la caja y deslizándola sobre la mesa. «Ábrela». Dentro, un broche, un círculo de diminutos diamantes rodeando un gran topacio azul celeste. Eva examinó la joya sin sonreír. «Es hermoso», dijo por fin. «¿Es esta tu respuesta?». «Es porque te amo», respondió él, tomando su mano al otro lado de la mesa. «Solo necesito un poco más de tiempo».
Eva suspiró, pero aceptó el regalo. El broche desapareció en su bolso junto con otra promesa incumplida más. El apartamento de Eva los recibió con risas. Uliana corrió por el pasillo y se lanzó a los brazos de su padre con un chillido de alegría. La pequeña de 5 años, con rizos castaños y ojos color topacio, el mismo tono de la piedra que él acababa de regalarle a su madre, era el reflejo perfecto de ambos padres. Gleb la levantó en alto, girándola en el aire. Por un instante, todas las preocupaciones y palabras no dichas se disolvieron en la pura, intacta alegría del reencuentro. «Papá, mira lo que dibujé». Tiró de su mano, llevándolo a su habitación, donde el suelo estaba cubierto de una pequeña galería de dibujos, figuras brillantes y desiguales sobre papel blanco. «¿Ves? Mamá, papá y yo», explicó, señalando el dibujo. La figura del papá llevaba corbata azul, exactamente del mismo color que la de Gleb aquel día. Un detalle que solo un niño notaría. «Vamos a construir una torre». Uliana ya extendía la mano hacia su caja de bloques, la más grande del mundo. Gleb se sentó en el suelo y esparció las piezas de colores a su alrededor. Construir la torre era su ritual, repetido en cada visita. Una estructura frágil que se elevaba más y más, temblando al borde del colapso, tal como la vida que él había construido. Eva los observaba desde la puerta, con una mezcla de ternura y dolor contenido. Para Uliana, él era un héroe, un mago que aparecía solo para traer alegría. Para Eva, era un hombre compartido en fragmentos, momentos robados entre viajes de negocios y obligaciones familiares. La noche se desarrolló como siempre. Cena, baño, cuento antes de dormir. Cuando Uliana finalmente se quedó dormida abrazando su osito favorito, regalo de su padre, los adultos se dirigieron a la sala. «Necesitamos hablar», dijo Eva sirviéndose un poco de agua con gas. «Hablar de verdad». Gleb se aflojó la corbata y se sentó en el sofá. Sabía que este momento llegaría, pero aún así no estaba listo. «No puedo seguir así», comenzó Eva, con voz tranquila pero firme. «Ser la segunda. Ser un secreto. Ocultarse. Merezco más. Uliana merece más. No eres la segunda», objetó él suavemente. «Siempre has sido la primera para mí, pero no en tu vida». Se sentó frente a él, mirándole a los ojos. «He tomado mi decisión, Gleb. O eliges de una vez o esto termina. No esperaré más». El silencio entre ellos se volvió casi tangible. Gleb miró a la mujer que tenía delante, fuerte, inteligente, hermosa, la mujer que había amado todos estos años, y entonces pensó en otra, Bárbara, la madre de sus hijos, del deber, del hábito, del confort de una vida familiar conocida. «Decidiré», dijo por fin. «Cuando regrese, lo prometo». Eva sintió, ofreciendo una triste sonrisa, como si ya supiera cuál sería esa decisión. Bárbara se detuvo frente al espejo, estudiando su reflejo. El nuevo vestido verde oscuro combinaba a la perfección con sus ojos, con un escote barco que revelaba las delicadas líneas de sus clavículas. Lo había comprado en secreto, escondido en lo profundo del armario como un placer culpable. Aquella noche finalmente vería la luz. Los niños habían ido a casa de su abuela en las afueras esa mañana. La cena, el plato favorito de Gleb, esperaba en el refrigerador, lista para servirse. Ella había pasado medio día preparándola. Bárbara se peinó, se maquilló lo justo para resaltar ojos y pómulos. El toque final, perfume. De su joyero sacó un frasco que no había usado en años, un regalo de Gleb en su primer aniversario de bodas. El aroma a cítricos y jazmín, fresco y juvenil, despertando recuerdos de cuando eran felices. Una gota en cada muñeca, detrás de las orejas, en el hueco de la garganta. 8 en punto. Gleb debía haber llegado a casa a las 7, pero no se preocupó, los retrasos ocurren. Encendió las velas y puso música suave. 9. Marcó su número. Ninguna respuesta. Quizás se había acabado la batería. 10. Volvió a intentarlo. Nada. Las velas se habían derretido en formas extrañas, la comida se había enfriado. La inquietud empezó a enrollarse bajo su piel como un ser vivo. 11. Bárbara caminaba de un lado a otro de la cocina abrazándose a sí misma. Tal vez la reunión se había retrasado, tal vez mala cobertura, tal vez decidió quedarse a dormir en Moscú y se olvidó de llamar. Entonces el teléfono sonó, cortando el silencio.
Un número desconocido. Su corazón se le subió a la garganta. Hola. Su voz temblaba traicionando su miedo. ¿Bárbara Anatolievna Berestova? Una voz masculina, oficial, sin emoción. Habla el capitán Sokolov de la policía de tráfico. Necesito informarle sobre su esposo, Gleb Mikhailovich Berestov. El mundo se ralentizó. Los sonidos se volvieron sordos como a través de algodón. Escuchó las palabras: accidente en la autopista, colisión frontal. Falleció instantáneamente, pero se negaban a tomar sentido. La realidad se rompió como vidrio, esparciéndose en fragmentos de lo que alguna vez fue su vida. La vela sobre la mesa titiló y luego se apagó, dejando solo un delgado hilo de humo que se enroscaba en el silencio del apartamento vacío. La morgue respiraba un frío estéril, no el mordiente del invierno, sino el más profundo y hueco de la ausencia, ausencia de calor, de vida, de aliento. Bárbara caminó por el pasillo, sus pasos resonando contra los azulejos, como si alguien invisible la siguiera. Un trabajador de la salud, con bata blanca, hombre de mediana edad, ojos cansados y labios caídos, la guiaba sin mirar atrás. Podría haber estado conduciendo a un ciego, y en cierto sentido lo estaba. Se movía mecánicamente, viendo nada más que un borrón de luz y niebla. El deslumbrante resplandor blanco llenó la sala cuando el asistente encendió las lámparas. Bárbara entrecerró los ojos, protegiéndose de la claridad intensa en la que todo parecía plano, desprovisto de vida. Debe identificar el cuerpo. La voz del hombre venía de lejos. Lo siento. Ante ella no yacía Gleb, sino un caparazón, una máscara de cera con rasgos difusos, irreconocibles, la piel, anormalmente pálida, la inmovilidad, inconfundible, imposible de imitar por el sueño. Ella contempló a aquel extraño con el rostro de su esposo y sintió que la realidad se afinaba, disolviéndose en un film transparente entre mundos. Su mirada se fijó en sus manos plegadas. Faltaba algo. El anillo de bodas. El dedo anular estaba desnudo, despojado del aro de oro que una vez los unió. ¿Dónde está su anillo? Su voz se quebró como un disco rayado. Todas las pertenencias personales se recogen por separado, respondió el empleado, tono profesional distante. Se lo devolverán más tarde junto con los documentos. De algún modo, aquel detalle ausente se convirtió en el punto de quiebre. Un símbolo silencioso e implacable de su separación final, no elegida y nunca consentida. El aire desapareció. Las paredes comenzaron a cerrarse. El suelo se inclinó bajo sus pies. La oscuridad se alzó para encontrarse con ella, misericordiosa comparada con la brillantez estéril de la morgue. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? La voz llegó a través de la niebla, aclarándose poco a poco. Bárbara abrió los ojos parpadeando contra las luces del hospital. Estaba recostada en un sofá del pasillo, un joven médico inclinándose sobre ella. Un rostro tan familiar que, por un instante, creyó que era su hermano Sergei, muerto de leucemia a los 19. Los mismos ojos atentos, la misma expresión de compasión y resolución. ¿Dónde estoy?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. En el hospital. Te desmayaste durante la identificación, respondió el doctor con voz suave pero profesionalmente distante. Te daré un sedante. Debes mantenerte fuerte por tus hijos. Hijos. La palabra atravesó su conciencia como una descarga eléctrica. Ilya y Kirill, sus niños, a salvo con su abuela, aún ignorantes de que su padre jamás regresaría a casa, de que ella sería quien tendría que decírselo. Bárbara se incorporó lentamente, mareada. Sus manos buscaron instintivamente su bolso a su lado, aferrándose a algo tangible, algo sólido en un mundo que de repente había perdido su base. Su anillo de bodas presionaba dolorosamente en su dedo. Aquel metal que durante años había sido parte de su cuerpo ahora se sentía ajeno, asfixiante, como si su propia piel se rebelara contra él, hinchada por lágrimas no derramadas. Estoy bien, mintió levantándose. Debo irme. Pero no había a dónde ir, a la casa insoportable, a los niños, aún no, a sí misma. Imposible. El parque frente a la morgue estaba desierto en el amanecer. Una franja gris de luz se arrastraba por el horizonte, tiñendo los árboles con tonos espectrales. Bárbara se sentó en un banco, sin sentir frío, tiempo, ni siquiera su propio cuerpo. Dentro de ella, un diálogo interminable se desplegaba con el vacío. Se ha ido. Repetía la razón con crueldad implacable.
No puede ser, susurraba su corazón con la obstinación infantil de siempre. Los recuerdos inundaron su mente como una marea incontenible. Su primer encuentro en la cafetería de la universidad, cuando él le derramó té caliente y luego le llevó chocolates durante una semana como disculpa. Su primer beso bajo la lluvia junto al río, la noche de la propuesta, sin anillo, sin discurso ensayado, solo una certeza luminosa y repentina. Quiero pasar mi vida contigo. El nacimiento de los gemelos. Su rostro cuando sostuvo por primera vez a esos dos pequeños seres llorando. Sus primeros pasos, sus primeras palabras. Pero entre esos destellos de felicidad, extensos tramos de silencio, momentos de extrañeza y creciente incomprensión. Los últimos años de su matrimonio, cuando se sintió guardiana en la vida de su esposo, siempre a la espera de permiso para entrar, algo desconocido empezó a agitarse bajo su dolor, no alivio, no. Esa palabra sería blasfema, sino una tenue conciencia de que la tensión de los últimos años había desaparecido de golpe, sustituida por un dolor más profundo y crudo, como si un dolor de muelas crónico hubiera sido reemplazado por una amputación. Una agonía de distinta magnitud y calidad. Cuando el sol se alzó sobre las copas de los árboles, Bárbara comprendió que no podía postergar lo inevitable. Debía regresar. Debía hablar con sus hijos. Los gemelos estaban sentados en el sofá, sus rostros rígidos. Frente a ellos, Bárbara, con los ojos hinchados de tanto llorar, buscaba palabras que no existían en ningún idioma. ¿Cómo explicar a dos niños de 11 años que su padre jamás volvería por esa puerta? Que el hombre que les leía cuentos, les enseñaba a montar en bicicleta, jugaba al fútbol con ellos, había desaparecido del mundo de los vivos. Su padre murió en un accidente, dijo finalmente, la garganta hecha trizas con cada palabra. Su auto chocó contra un camión, el silencio que siguió era palpable, denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado en algo viscoso. «Estás mintiendo», dijo primero Kirill, su voz temblando por la rabia contenida. «Solo que no quiere volver». Pero no podía. Ilia no dijo nada. Su rostro se arrugó como una bolsa de papel bajo la lluvia y las lágrimas fluyeron silenciosas por sus mejillas, lágrimas de adulto, sin sollozos, sin consuelo, dejando que el dolor saliera libremente. Bárbara abrazó a ambos niños sosteniendo sus cuerpos tensos y frágiles. Kirill resistió un momento, luego se rindió enterrando su rostro en su hombro. Ilia se aferró a ella desde el otro lado, sus lágrimas empapando su blusa. «Lo sé, mis chicos, lo sé», susurró, acariciando sus espaldas, sus cabellos, sus hombros, gestos instintivos y fútiles de consuelo, conscientes de que no podría protegerlos de este dolor. De repente, Kirill se zafó de su abrazo y salió corriendo de la habitación. La puerta de su cuarto se cerró de golpe. Ilia permaneció con el rostro contra sus rodillas, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Más tarde, cuando Ilia finalmente se durmió, exhausto por el duelo, Bárbara espiaba a Kirill. Yacía en la cama, de espaldas a la pared, fingiendo dormir. Su mochila estaba en el suelo con libros y cuadernos esparcidos por la alfombra. Entre ellos, algo brillante llamó su atención, una hoja de cartulina doblada. La tomó. Era una tarjeta hecha a mano para el Día del Defensor de la Patria. En el frente, un dibujo infantil de un tanque y una bandera. Dentro, en una caligrafía torpe, «Para papá, de Kirill. Eres el mejor protector». Bárbara presionó la tarjeta contra su pecho, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba. La delgada barrera entre el control y el colapso. Cerró la puerta en silencio, se deslizó por la pared, y finalmente permitió que sus sollozos brotaran, temblorosos, con la mano sobre la boca para no despertar a los niños. El día del funeral era inusitadamente brillante, como si la naturaleza misma se burlara de su dolor. El cementerio brillaba bajo el sol de septiembre, convirtiendo el solemne ritual en algo grotescamente teatral. Bárbara permanecía junto al ataúd abierto, aferrando un pañuelo en una mano y la palma de Ilia en la otra. Kirill estaba ligeramente apartado, con el rostro rígido y distante. A su alrededor se reunieron colegas de Gleb, vecinos, familiares lejanos, rostros apenas reconocibles. Se acercaban uno a uno, murmuraban condolencias convencionales, tocaban torpemente su hombro o mano. Ella asentía mecánicamente, entumecida, atrapada en la irrealidad de todo.
Entre ese mar de caras desconocidas, buscaba a una. Regina Vasilievna, madre de Gleb. La anciana permanecía erguida, con su cabello plateado cuidadosamente recogido, rostro pálido pero extrañamente sereno. Poseía esa clase de estoicismo que solo pertenece a quienes han soportado lo insoportable. Cuando llegó la despedida final, Regina se acercó al ataúd. Por un instante, miró el rostro de su hijo con una incredulidad infantil, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos veían. Luego, su expresión se torció en un sufrimiento tan primario y crudo, que Bárbara miró hacia otro lado, sintiéndose intrusa en algo demasiado íntimo, demasiado sagrado. Regina se inclinó, besó la frente de su hijo y se apartó, todavía erguida, todavía digna. Pero en sus ojos había ahora un abismo tan profundo que resultaba aterrador sostener su mirada. Sobrevivió a su hija y ahora entierra a su hijo, pensó Bárbara, atravesada por la culpa por sus propios sentimientos enredados hacia Gleb. La casa tras el funeral era sofocante. La comida memorial reunió a muchas personas que Gleb apenas había conocido en vida. Bárbara ocupaba el extremo de la mesa, respondiendo mecánicamente a las condolencias, escuchando historias sobre su esposo que de repente adquirían el brillo de la leyenda. Era un hombre tan amable, siempre dispuesto a ayudar, dijo una vecina anciana que se quejaba a menudo del volumen de su música. Una mente brillante, un profesional prometedor. Resonó un colega que, recordaba, solía llamarle apresurado a sus espaldas. Un esposo y padre maravilloso, suspiró un pariente lejano que había visto a Gleb tal vez 3 veces en su vida. Era una extraña transformación que provoca la muerte. La alquimia de convertir a un hombre ordinario, complejo y falible, en un ícono de virtud. Bárbara escuchaba la canonización de Gleb con un creciente sentimiento de protesta interna. No lo conocían. No al verdadero Gleb, el joven brillante y ambicioso que había enamorado en la universidad, ni al hombre distante y retraído en que se había convertido. Solo veían la máscara que él mostraba al público. Alguien le sirvió una copa de vino. El líquido rubí brillaba en la copa de cristal, resto del juego de boda que alguna vez recibieron como regalo. Bárbara bebió un sorbo, el alcohol quemándole la garganta. Otro, y otro más. Con cada trago, las barreras internas se aflojaban y comenzaban a derrumbarse. ¿Recuerdan cuando Gleb organizó aquella carrera benéfica? Entonó un hombre con traje gris, vagamente familiar de eventos corporativos. Un verdadero hombre del pueblo. Eso fue la gota que colmó el vaso. Gleb jamás había participado en obras de caridad. El hombre simplemente inventaba, atribuyendo al muerto cualidades apropiadas para un obituario. No lo conocían en absoluto, dijo Bárbara de repente, su voz clara y lo suficientemente alta como para imponerse sobre el murmullo de los presentes. Ninguno de ustedes. Ni siquiera yo. Era un extraño para todos nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se encontró con rostros atónitos, miradas confusas, desaprobación velada. Su mano tembló. El vaso se deslizó entre sus dedos y se hizo añicos en el suelo. Fragmentos de cristal se dispersaron como pedazos de su vida destrozada. El vino se derramó formando un charco oscuro que parecía inquietantemente sangre. Suspiros, murmullos. Y luego, un toque suave en el codo, Regina Vasilievna. La mujer mayor no dijo nada. Simplemente tomó a Bárbara del brazo y la condujo con discreción fuera de la habitación, alejándola del fuego cruzado de miradas críticas. Se sentaron juntas en el dormitorio de Bárbara, donde todavía permanecían las pertenencias de Gleb, como si pudiera regresar en cualquier momento. Regina Vasilievna sostenía una taza de té frío, mirando a través de la pared. Conocía sus defectos, dijo al fin, con voz calmada y baja. Era mi hijo, pero no era ciega. Egoísta, reservado. Siempre quería más de lo que tenía. Cuando era niño, se llamaba ambición. Después, se interrumpió, dejando la idea flotando en el aire. Lo defendí. Continuó tras una pausa. Cuando hacía algo mal, siempre encontraba una excusa. Después de que Natasha, mi hija, murió, él se convirtió en mi mundo entero. Tenía miedo de perderlo también, así que miraba hacia otro lado. Bárbara permaneció en silencio, sin saber cómo responder a esa confesión. Regina se volvió hacia ella.
Sus ojos, secos, estaban llenos de esa sabiduría particular que solo trae el sufrimiento. No tienes la culpa, Varia, dijo usando por primera vez el diminutivo de su nombre. Y quizá él tampoco. Es solo la vida, las decisiones que tomamos. No te atormentes. Tras una pausa, añadió suavemente. Ayudaré con los niños, y si alguna vez necesitas dinero, tengo una pequeña pensión, pero... No, interrumpió Bárbara con delicadeza. Gracias, pero no, ya has soportado suficiente, me las arreglaré. Se sentaron en silencio, dos mujeres unidas por el duelo y por lazos que no tenían nombre. Ni suegra ni nuera, ni amigas ni rivales. Solo dos almas conectadas por un dolor compartido. Los días posteriores al funeral se consumieron en la burocracia de la muerte. Interminables papeles, certificados, sellos oficiales. En una sola semana, Bárbara aprendió más términos legales que en toda su vida. Viuda, heredera, compensación de seguros. Palabras que ahora definían su nueva realidad. Mientras revisaba las pertenencias de Gleb, encontró un montón de tarjetas de crédito en un cajón de su escritorio, 5 rectángulos de plástico, testigos silenciosos de su vida financiera secreta. Llamó a los bancos para consultar las cuentas. 4 estaban bloqueadas. La quinta apenas contenía saldo. Su conversación con Anton, colega de Gleb, tuvo lugar en un café cercano a la oficina de la constructora. Era un hombre de mediana edad, con las sienes prematuramente canosas, hablando con reticencia y evitando su mirada. Solo necesito entender nuestra situación financiera, dijo Bárbara, sorprendida de su propia compostura. Gleb nunca discutía asuntos de trabajo conmigo. Verás. Anton jugueteaba con su taza de café, como si buscara la respuesta en los pozos. El salario de Gleb era considerablemente más alto de lo que tal vez te dijo. Eso no era novedad. Gleb hacía tiempo que jugaba con su economía, manipulando cifras como un mago con cartas. Lo nuevo era que sus colegas lo sabían, y permanecieron en silencio. ¿En qué gastaba el dinero?, preguntó Bárbara con firmeza. No puedo. Anton dudó. No es mi lugar. Pero sus ojos lo delataban. Él sabía. Todos sabían. Sobre algo o alguien que había arrebatado la mitad de la vida de su marido. Las noches se volvieron interminables. Bárbara ya no podía dormir en su cama matrimonial. Se trasladó al sofá del salón, pasando horas entre álbumes de fotos y archivos digitales, construyendo una crónica de la vida de Gleb para los niños, un registro de su padre que de otro modo podrían olvidar. Al revisar fotos corporativas de los últimos años, notó un patrón extraño. Gleb, antaño el alma de cada reunión, ahora aparecía apartado en cada imagen. En la fiesta de Navidad, se quedaba en las sombras, en el picnic de verano, se sentaba solo. Era como si un muro invisible lo hubiera separado de todos los demás. ¿Qué te pasó, Gleb?, se preguntaba en silencio, contemplando su sonrisa congelada. Pero no había respuesta, solo vacío llenando los espacios entre momentos, palabras y vidas. Un mes después del funeral, Bárbara visitó el cementerio sola por primera vez. Hasta entonces había acudido solo con los niños y Regina Vasilievna, rodeada de otros. Cuando se instaló el monumento, hoy quería hablar con Gleb en privado. Era un gris día de octubre, seco y quieto. El cementerio estaba casi desierto. Solo la figura distante de un cuidador se movía entre las tumbas. El lugar de descanso de Gleb, aún fresco con su lápida de granito negro intacta, parecía fuera de lugar entre las piedras viejas y desgastadas. Bárbara se paró ante el retrato de su esposo sin sentir ira ni resentimiento, solo fatiga y una extraña aceptación silenciosa. «Los niños te extrañan», dijo suavemente al retrato donde Gleb mostraba esa sonrisa reservada para las fotos oficiales. «Kirill finge que está bien, pero lo escucho llorar por la noche. Ilya sigue preguntando por ti, por cómo eras de niño». El viento susurraba entre las ramas de un viejo roble, como si tratara de responder. Pero Bárbara sabía que no habría respuesta. Nunca. «No sé qué viene después», continuó, acomodando las flores en el jarrón. «Pero prometo venir cada domingo a contarte las novedades. Los niños deben saber que aún eres parte de nuestra familia, aunque no estés aquí». Guardó silencio, sin saber qué más decir. Todo lo que había existido entre ellos, amor, rencor, secretos, permanecía inconcluso, suspendido en el vacío.
De regreso a casa, caminando por el camino central, Bárbara observó a una mujer de su edad junto a otra tumba. Ella también hablaba en voz baja al mármol, íntimamente, como a los vivos. En un momento, sus miradas se cruzaron. En ese breve intercambio, no hubo curiosidad ni vergüenza, solo un reconocimiento silencioso de un dolor compartido, del mismo vacío que ambas llevaban dentro. Bárbara asintió. La mujer devolvió el gesto. Un saludo silencioso entre dos viajeros en la misma senda, guardianas de un vacío que alguna vez estuvo lleno de vida. Al caminar por las calles vacías, Bárbara sintió una extraña calma, no felicidad, no alivio, sino aceptación. El vacío se había vuelto parte de ella, como agua llenando un hueco en la tierra. La vida lentamente volvía al espacio que el duelo había tallado, cambiado, contenido pero todavía vida. El tiempo se disolvía en fragmentos, días monótonos y sin rostro, marcados solo por el movimiento mecánico de un punto a otro. Bárbara aprendió a vivir, dividiendo sus días en bloques cuidadosamente segmentados de deber. 5 horas del turno matutino en el supermercado Mercury, el chirrido de los carros, el parpadeo de los escáneres, las sonrisas amables ocultando un cansancio profundo. 3 horas de pausa al mediodía, preparar la cena del día siguiente, revisar las tareas de los gemelos por teléfono, pagar facturas, lavar ropa. Luego, 4 horas más como limpiadora vespertina en un centro de negocios. El movimiento rítmico del trapeador sobre los tabiques de vidrio en oficinas que antes ocupaban hombres como Gleb, hombres con relojes caros y vidas dobles. El año siguiente al funeral se convirtió en un tiempo de pura supervivencia existencial. Fuera de las ventanas del supermercado, la crisis económica se desplegaba como un universo paralelo de las noticias nocturnas, sanciones, cierres de fábricas, la caída del rublo. Los clientes comentaban con el fervor agitado de quien percibe un desastre inminente. Bárbara escuchaba con la distancia de quien ya ha sobrevivido a su propio apocalipsis privado. El ketchup subió 20 rublos, se quejaba una anciana, contando monedas en su cartera. Todo por esas sanciones, respondía un hombre con chaqueta gastada. Dijeron que sería bueno para nosotros. Bárbara repasaba sus compras murmurando las frases memorizadas: hola, gracias por su compra, vuelva pronto. Dentro de sí, su mente estaba ocupada calculando. ¿Cuánto podría ahorrar comprando verduras en el mercado mayorista en lugar del supermercado? Habría suficiente dinero para un par de zapatillas nuevas para Kirill, que ya había quedado pequeño con las del año pasado. ¿Cómo reemplazaría el microscopio roto de Ilia para sus proyectos escolares? Economizaba en todo: ropa de segunda mano, comidas simples cocinadas en grandes cantidades y congeladas, electricidad medida con precisión casi maníaca, pero nunca en la educación de los niños. Clases de inglés para ambos, clases adicionales de física para Kirill, un taller de arte para Ilia. Estos gastos seguían siendo sagrados, intocables. Su última línea de defensa. Sorprendentemente, los gemelos comenzaron a prosperar a pesar de las limitaciones, su temprana madurez cristalizándose bajo el peso de la necesidad. Ilia, sensible a las corrientes emocionales que lo rodeaban, se inclinó por la cocina. Primero huevos revueltos y pasta con queso. Luego platos más ambiciosos. Borscht de un viejo libro de cocina de los años 90 encontrado en el armario, empanadas de repollo, cazuelas. Saludaba a su madre tras su segundo turno con la mesa ya puesta, observándola con preocupación silenciosa mientras ella se obligaba a comer pese al agotamiento. «Mamá, hice tu ensalada favorita de palitos de cangrejo», decía en voz baja, con una ternura adulta en su tono. Kirill, en cambio, canalizaba su energía hacia actividades técnicas. Arreglar la aspiradora rota con un motor rescatado, reparar el grifo que goteaba, devolverle la vida a la vieja computadora familiar. Sus manos, permanentemente manchadas de aceite y soldadura, se convirtieron en símbolo de la supervivencia práctica de la familia. «Eres increíble», suspiraba Bárbara una tarde, observando a su hijo de 12 años inclinado sobre una licuadora desarmada. Pero la infancia no debería ser así. ¿Qué es la infancia, mamá?, preguntó Kirill seriamente, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Hacer lo que uno quiere? Pues eso es lo que estoy haciendo. En mayo,
Cuando los gemelos cumplieron 12 años, su cumpleaños fue modesto, pero lleno de un calor nuevo, ganado a pulso. Bárbara horneó un pastel Medovic según la receta de su abuela. No perfecto, capas desiguales, pero impregnado de amor y memoria. Los niños intercambiaron regalos hechos a mano. Ilia entregó un dibujo de un paisaje espacial fantástico. Kirill construyó una lámpara de mesita con piezas viejas, perfecta para leer de noche. Regina Vasilievna, encorvada y más frágil tras un año de soledad, llegó con bolsas de golosinas y 2 cajas envueltas en papel brillante. «Vamos, ábranlas», insistió, escondiendo su preocupación tras una sonrisa alegre. Dentro había teléfonos inteligentes, modestos, pero modernos, con pantallas a color y cámaras. Los niños se quedaron boquiabiertos. «Abuela, es demasiado caro», susurró Ilia, acariciando la superficie brillante con reverente asombro. Bárbara captó un destello de inquietud en los ojos de su suegra y lo comprendió. Más tarde, cuando los niños se fueron a explorar sus nuevos aparatos, preguntó en voz baja: «¿Sacaste un préstamo?» «Sí, uno pequeño», respondió Regina con un gesto despreocupado. «Un crédito de consumo a corto plazo, con intereses mínimos». Bárbara sabía que la pensión apenas cubría servicios y medicinas, que la mujer mayor ahorraba en comida, en todo, y también sabía que no podía detenerla. El orgullo nunca permitiría que Regina aceptara ayuda de una nuera que apenas se mantenía a flote. «Gracias», dijo Bárbara simplemente, abrazando a la frágil mujer que había soportado tanto y aún encontraba fuerzas para dar amor. «No puedes vivir como un fantasma para siempre», declaró Polina, recorriendo la cocina de Bárbara con la intensidad teatral de una actriz consumada. «Ha pasado un año entero y todavía llevas ese anillo, ¿verdad? ¿Sigues conservando su rasuradora en el baño? ¿Sigues mirando la puerta cuando suena el teléfono como si pudiera ser él?» Bárbara removió el azúcar en su té, disuelto hace tiempo, usando el movimiento como excusa para no mirar a los ojos a su amiga. «Sergei es un hombre maravilloso», continuó Polina. «Anestesiólogo, divorciado, sin hijos, inteligente, con su propio apartamento. Ha preguntado por ti varias veces. Solo un café, Bárbara. Una tarde sin cuentas, trabajo ni recuerdos. No puedo», dijo finalmente Bárbara, levantando la vista. «Sería una traición». «¿Una traición?» Polina se detuvo, manos en la cintura. «¿Y su doble vida? Fidelidad. Honestidad. No lo sabes con certeza». «Oh, sí lo sé. Y tú también». Polina se sentó frente a ella, colocando una mano sobre la suya. «Todavía lo idealizas, Bárbara. Has convertido a Gleb en un mártir, en un santo. Borras los momentos en que era frío, distante, manipulador. Es más fácil recordar lo perfecto que admitir que era un hombre con sombras y defectos». Bárbara retiró la mano, pero algo tembló dentro de ella. Una cuerda tocada en lo profundo. Porque sí, había notado esa tendencia en sí misma, recordar solo lo bueno, su primer encuentro, la propuesta, el nacimiento de los gemelos, y encerrar la memoria de los últimos años. Cuando su matrimonio se había convertido en la coexistencia cortés de 2 extraños. «Simplemente no estoy lista», dijo en voz baja. «Tal vez más adelante». Polina suspiró, pero no discutió. «Mamá, ¿puedo vaciar la mitad del armario?» Kirill estaba en la puerta, moviéndose de un pie al otro. «Necesito espacio para mi nuevo proyecto. Estoy construyendo un modelo de turbina eólica y no hay dónde guardar las piezas». Bárbara se detuvo, mirando el armario, un mueble oscuro y monumental de los primeros años de su matrimonio. El lado derecho aún conservaba la ropa de Gleb, trajes planchados, camisas impecables, una colección de corbatas. Tocarlas era como reabrir una herida sin cicatrizar. «Claro», oyó que decía, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Vamos a organizarlo juntas». Trabajaron meticulosamente, retirando la ropa de las perchas y doblándola en cajas de cartón para la fundación benéfica. Cada prenda evocaba un recuerdo. Ese lo había usado en el último año nuevo. Aquel, en una reunión de padres. Este para su cumpleaños número 35. Bárbara dejó que los recuerdos fluyeran sin aferrarse, tal como le enseñó la terapeuta tras el funeral. En el rincón más alejado del armario, detrás de cajas de zapatos de invierno, descubrió una lata metálica para galletas, danesa, con la imagen de un palacio real y guardias con uniformes rojos.
la misma que Gleb había traído de un viaje de negocios. En su familia, como en muchas otras, los envases importados eran demasiado bellos para desecharlos. Recibían una segunda vida, un pequeño recordatorio de tiempos en que todo extranjero parecía mágico e inalcanzable. ¿Qué es eso?, preguntó Kirill. No lo sé, respondió Bárbara con sinceridad. La caja de tu padre. Tal vez algunos documentos. Voy a soldar, dijo el niño perdiendo rápidamente el interés en el hallazgo. Llámame si necesitas ayuda con algo pesado. ¿Sola? Bárbara contempló la lata por un momento. Algo dentro le advirtió, no la abras. No, como una caja de Pandora moderna. Aquel contenedor inofensivo podía guardar verdades que no estaba lista para enfrentar. Sin embargo, la curiosidad, mezclada con una esperanza irracional, pudo más. La tapa cedió con un leve chirrido. Dentro había papeles doblados con cuidado, un cuaderno, estados bancarios, sobres y fotografías, algunas boca abajo. Al dar vuelta a la primera foto, sintió que el estómago se le hundía. Una joven de cabello castaño, recogido en un elegante moño, sonreía a la cámara con la confianza que solo la independencia financiera y la seguridad en sí misma pueden otorgar. A su lado, una niña de unos 4 años, de cabello oscuro, con ojos que recordaban sorprendentemente a los de Gleb. Las manos de Bárbara temblaron. Revisó el resto de las fotos, la misma mujer en distintos lugares, siempre acompañada de la niña que crecía con cada imagen, pareciéndose cada vez más a Gleb. Al fondo de la caja, un dibujo infantil, 3 figuras tomadas de la mano con la torpe inscripción para papá, de Uliana. La fecha, 23 de febrero de 2013, 18 meses antes de la muerte de Gleb. La realidad se partió como una fotografía barata sobreexpuesta. La náusea subió por su garganta, la habitación giró, los sonidos se apagaron, como si su cabeza estuviera envuelta en un paño pesado. Con un movimiento brusco devolvió todo a la lata, cerró la tapa de un portazo y la escondió detrás de las cajas de zapatos, fuera de la vista, fuera de la mente. Pero, por supuesto, eso nunca funcionaba. Nunca. La noche se prolongó en un tormento interminable de insomnio. Bárbara permanecía acostada, contemplando el techo, donde la luz de la luna dibujaba patrones cambiantes. Sus pensamientos regresaban una y otra vez a lo que había descubierto. La mujer de ojos topacio, la niña que se parecía a Gleb, el nombre Uliana y las fechas de las fotografías que coincidían con los viajes de negocios de su esposo. Ahora tantos fragmentos del pasado adquirían un significado nuevo. Su teléfono bloqueado, las llamadas extrañas, las evasiones financieras, la distancia emocional. Todo encajaba en un mosaico que se había negado a ver mientras estaba casada. El retrato clásico de una doble vida. Cuando los primeros rayos del alba se filtraron por las cortinas, Bárbara se levantó. Los niños aún dormían. Sigilosamente se dirigió al armario, tomó la caja y la llevó a la cocina. Esta vez trabajó con la precisión de una investigadora forense. El cuaderno contenía registros de transferencias financieras, fechas, sumas, iniciales, y los extractos bancarios confirmaban pagos regulares de grandes cantidades a una tal Eva Yestrebova. Casi la mitad del salario oficial de Gleb había ido a ella, mes tras mes, sin falta. En los sobres había tarjetas escritas con una caligrafía femenina y pulcra, concisas, contenidas en emoción, pero siempre firmadas tuya. Fotografías que abarcaban varios años, mostrando el crecimiento de la niña de bebé a preescolar. Recordó el viaje de negocios a Novokuznetsk en 2009, la primera larga ausencia de Gleb tras el nacimiento de los gemelos, y la fotografía de la recién nacida Uliana fechada aquel mismo julio. La aritmética era despiadada en su simpleza. Cuando Ilya, todavía somnoliento, se arrastró hasta la cocina, Bárbara ya había ocultado la caja y preparado el desayuno, con el rostro enmascarado en su habitual calma. «Buenos días, mamá», bostezó. «¿Te levantaste temprano?» «Mucho que hacer», dijo ella, entregándole un plato de tortilla. «¿Dormiste bien?» Él asintió, ajeno a sus manos temblorosas y a la vena que latía en su sien, la bendita distracción inocente de un niño perdido en sus propios pensamientos. «¿En serio? ¿Un detective privado?» Polina la miraba, dividida entre la preocupación y una admiración reacia.
Varia, no sé si sentir orgullo o miedo. Contratar a un investigador es caro. Por eso vine, murmuró Bárbara, aferrando la taza de té ya tibia, evitando la mirada de su amiga. Necesito un préstamo. Lo devolveré en cuanto recuperemos el dinero que nos pertenece por derecho. ¿Qué dinero? Polina frunció el ceño. Si Gleb estaba manteniendo a esa familia, entonces la herencia se dividió ilegalmente, dijo Bárbara con la voz temblorosa por la urgencia. Parte de ese dinero me pertenece a mí y a los niños. Polina la estudió un largo momento, suspiró y metió la mano en su bolso. No, dijo con firmeza. No necesitas un préstamo. Necesitas una amiga que te preste dinero sin contrato ni intereses ridículos. Pero no para un detective. Entonces, ¿para qué? ¿Para un abogado? Polina le entregó un sobre. Mi prima, Ana Karimova, es abogada especializada en familia y herencias. Te dirá si tienes algún fundamento legal para reclamar algo de esta mujer. La oficina de Ana estaba en un moderno centro de negocios, de cristal y cromo, con seguridad en la entrada. Bárbara se sintió fuera de lugar con su único traje de negocios, comprado antes del nacimiento de los gemelos. Ana resultó ser apenas un poco mayor que ella. Una mujer delicada, de cabello corto y ojos marrón penetrantes. Escuchó la historia de Bárbara sin mostrar emoción, tomando notas en un pequeño cuaderno. Desde el punto de vista legal, la situación es complicada, dijo finalmente. Las cuentas a nombre de Yestrebova no se incluyeron en la herencia porque pertenecen oficialmente a ella, no a tu esposo. Demostrar que las transferencias fueron ilegales es casi imposible. Él era libre de proveer apoyo financiero a su discreción. Pero es injusto, susurró Bárbara, apretando los puños hasta que los nudillos se blanquearon. Robó a nuestra familia. La ley y la justicia no siempre coinciden, replicó Ana, golpeando suavemente el escritorio con el lápiz. Pero puedo ayudarte a encontrar a esta mujer. Tengo contactos y acceso a ciertas bases de datos. Si existe, la localizaré. ¿Y después? Entonces dependerá de ti. Ana la miró fijamente. Puedes intentar hablar con ella directamente. Pero recuerda, no tienes ventaja legal, solo moral. La espera se convirtió en otra forma de tormento. Bárbara iba a trabajar. Cocinaba, ayudaba con las tareas. Pero constantemente se sorprendía escaneando rostros ajenos, buscando rastros de la mujer de las fotografías, como si el fantasma de Eva Yestrebova se hubiera colado en su mundo, acechando cada uno de sus pasos. Un domingo, durante el té en casa de Regina Vasilievna, Bárbara se atrevió finalmente a hacer una pregunta cautelosa. ¿Gleb viajó alguna vez a Novokuznetsk por negocios? Su suegra se congeló un instante. La taza a medio camino de los labios. En sus ojos brilló algo, alarma, reconocimiento, pero desapareció al instante, reemplazado por la expresión agradable de siempre. Sí, dijo lentamente. Una vez, colocó la taza con cuidado en el platito. En 2009, nuestra empresa abrió una sucursal allí. Gleb viajó varias veces para supervisar el proceso, diciendo que era una región prometedora. Se quedó mucho tiempo, ¿no? El primer viaje duró alrededor de un mes, respondió Regina, alisando una arruga inexistente en el mantel. Luego, solo 1 o 2 semanas cada vez. ¿Por qué lo preguntas? Sin motivo. Solo lo recordé. Bárbara desvió la mirada. Esa noche notó cómo su suegra la observaba, silenciosa e intensamente, cuando pensaba que ella no la veía. Había preocupación en esa mirada, compasión y un extraño tipo de anticipación, como si se preparara para una tormenta que se avecinaba. La llamada de Ana llegó el viernes por la tarde, mientras Bárbara fregaba pisos en un edificio de oficinas. Secó sus manos con el delantal y con dedos temblorosos respondió. La he encontrado, dijo la abogada sin preámbulos. Lleva Yastrebova, 35 años, analista de negocios en una empresa moscovita llamada Alfastroy. Antes de 2011, trabajó en una constructora en Novokuznetsk, precisamente la sucursal que abrió la empresa de tu esposo. Bárbara se apoyó contra la pared, sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Tiene una hija, Uliana Yastrebova, nacida en 2009. Continuó Ana. ¿No figura padre en el certificado de nacimiento? ¿Viven en Moscú, en el distrito de Sokolniki? Preguntó Bárbara débilmente. Sí. Tengo la dirección, el teléfono e incluso su lugar de trabajo.
Pero debo advertirte, legalmente, no tienes bases para reclamarle nada a esta mujer. Si decides contactarla, hazlo con delicadeza. Quiero conocerla, dijo Bárbara con firmeza. En persona. La decisión de ir a Moscú requirió preparación, comenzando por explicar a los niños por qué su madre estaría fuera unos días. Tengo una entrevista de trabajo, dijo Bárbara durante la cena. Una gran empresa en Moscú, puesto administrativo, buen salario. Los gemelos intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas que solo los gemelos comparten. «Qué bien, mamá», dijo Ilya primero. «¿Cuándo te vas?» «El próximo fin de semana, solo 2 días. Cocinaré por adelantado», continuó Ilya con naturalidad. «Congelaremos porciones para que tú y la abuela no tengan que preocuparse por la comida. Yo vigilaré a la abuela», añadió Kirill. «Su corazón ha estado fallando últimamente. Le daré la medicina a tiempo». Bárbara miró a sus hijos con el corazón encogido. 12 años, la edad de bicicletas, juegos y risas despreocupadas. Y sin embargo, hablaban de medicina, cocina y responsabilidades. «Son los mejores», susurró, abrazándolos. «Son solo 2 días. Lo lograremos». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Bárbara se detuvo frente al espejo. Una mujer cansada la miraba, finas líneas alrededor de los ojos, los primeros mechones grises entre el cabello castaño. En solo 1 año, parecía haber envejecido 1 década. Del cajón tomó la fotografía de Yeva Yastrebova, joven, elegante, segura de sí misma. 2 mujeres para un mismo hombre. Una oficial, madre legítima de sus hijos, la otra oculta, quizá amada, madre de su hija. 2 caras de una vida que nunca debió cruzarse, pero ahora lo harían. Y Bárbara aún no sabía qué deseaba más: justicia, verdad o simplemente entender qué poseía esa otra mujer que ella no tenía. Moscú se presentó ante ella en una cascada de sensaciones fragmentadas, ensordecedoras, como vidrios rotos de una ventana emplomada, cada uno reflejando su propia luz. El tren llegó a la estación Kazán, y ella pisó el andén sintiéndose como un ser extraño, arrojado accidentalmente a una civilización ajena. La ciudad latía y respiraba. Indiferente ante una mujer más perdida en sus arterias de cemento, apretaba su desgastado bolso como si fuera un ancla a la realidad. La blusa azul marino que había comprado en rebajas, con su cuello rígido, ahora le parecía provinciana, fuera de lugar, proclamando su diferencia en esta metrópoli pulida. Las mujeres que pasaban apresuradas, irradiaban elegancia con una confianza natural, y el taconeo de sus zapatos marcaba el ritmo de su seguridad al atravesar la vida. En algún lugar de este laberinto de vidrio y acero, pensó Bárbara mientras se abría camino hacia el metro, vivía la mujer a quien Gleb había mostrado otra versión de sí mismo. El pensamiento le rasgaba la mente como una astilla clavada demasiado hondo para extraerla. El hostal, una diminuta habitación con 6 literas y carteles descoloridos de capitales del mundo, se convirtió en su refugio temporal. Al dejar caer el bolso sobre una cama vacía, apoyó la frente en el frío cristal de la ventana. Abajo, la vida palpitaba, jóvenes con mochilas, músicos callejeros, oficinistas apresurados. Ninguno de ellos sabía de su existencia ni de la pequeña tragedia que cargaba dentro, donde océanos de lágrimas no derramadas y palabras no pronunciadas chocaban en silencio. Al sacar su teléfono para llamar a Ana Karimova, sus dedos temblaban, como si su cuerpo resistiera la decisión que su mente ya había tomado. «Estoy en Moscú», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Tú decides lo que suceda a continuación», respondió Ana, con un tono profesionalmente distante, como si hablaran de una transacción inmobiliaria y no del encuentro entre 2 mujeres unidas por el amor hacia el mismo hombre. «¿Qué le digo?» Bárbara se enredó un mechón de cabello nerviosamente, sintiéndose como una adolescente antes de su primera cita. «Hola, soy la esposa de tu amante». La palabra amante le ardió en la garganta como un trago de licor fuerte. Hacía tangible lo que durante tanto tiempo había existido solo como vagas sospechas, medias verdades y miedos no expresados. «Podrías presentarte como asistente de notario a cargo del patrimonio de Gleb Berestov», sugirió Ana. «No es del todo falso. Media verdad». Eso era lo que había llegado a ser su vida.
Un territorio de medias verdades, donde la línea entre la realidad y la ilusión se difuminaba como un dibujo a lápiz bajo la lluvia. Bárbara fijó la vista en el número de la pantalla, los dígitos tras los cuales vivía Yeva Yastrebova. Antes solo un fantasma, una sombra, un reflejo en los ojos de Gleb cuando regresaba de sus viajes de negocios. Su dedo vaciló sobre el botón de llamada. ¿Qué pasa si se niega a encontrarse? ¿Y si acepta? ¿Y Bárbara ve en ella todo lo que ella misma no tuvo? ¿Y si no solo es hermosa sino también inteligente, ingeniosa, comprensiva? La mujer con la que Gleb hablaba y no solo convivía. Respiró hondo. Pulsó llamar, sintiendo cómo cada timbre resonaba como un latido en sus sienes. «Hola», habla Yastrebova. La voz era baja, ligeramente ronca, segura. La voz de una mujer que conocía su valor. Por un instante, Bárbara creyó haberla escuchado antes, quizá de fondo en una de las llamadas apresuradas de Gleb. O tal vez solo era su imaginación, conjurando recuerdos fantasma para llenar el vacío. «Buenas tardes», comenzó Bárbara, sorprendida de lo firme que sonaba su voz a pesar de la sequedad de su garganta. «Me llamo Bárbara Anatolievna. Soy asistente del notario que maneja el patrimonio de Gleb Mikhailovich Berestov». Pausa. Una pausa larga y pesada, cargada de todo lo no dicho, cada emoción no gastada, cada gota de dolor que estas dos mujeres podrían haberse lanzado. El silencio al otro lado se sentía casi tangible, como si Bárbara pudiera tocarlo. «¿En qué puedo ayudarla?», llegó la respuesta medida. Ni sorpresa ni confusión en el tono. Solo una calma contenida. Pero Bárbara estaba segura de que Yeva Yastrebova ya sabía exactamente quién llamaba. «Hay ciertos detalles del patrimonio que necesitamos discutir en persona», continuó Bárbara, siguiendo el guión que había ensayado mentalmente. «Podría reunirse hoy o mañana». Otra pausa. Luego vino la respuesta. «Hoy, a las 7, Café Benedict, calle Tverskaya». «¿Cómo la reconoceré?». «Llevaré una blusa azul oscuro», respondió Bárbara, pasando inconscientemente los dedos por el cuello. «Tengo el cabello castaño recogido en un moño». «Bien. Hasta pronto». La llamada terminó tan abruptamente como había comenzado. Bárbara se hundió lentamente en la cama, el corazón latiendo como un pájaro atrapado en una trampa. Solo entonces comprendió la extrañeza del intercambio. Eva no preguntó cómo Bárbara había obtenido su número. No solicitó pruebas de su autoridad como asistente del notario. Simplemente aceptó la reunión como algo inevitable, como si desde siempre supiera que ese momento llegaría, desde que Gleb había entrelazado sus destinos mediante su doble vida. «Me estaba esperando», se dio cuenta Bárbara. Tal vez no hoy, no en este instante, pero sabía que algún día aparecería. Las horas previas al encuentro se extendieron como una eternidad. Bárbara deambulaba por el corazón de Moscú como un fantasma, presente en cuerpo, ausente en espíritu. Su mirada recorría escaparates lujosos, rostros de extraños y fachadas relucientes sin ver realmente nada. Dentro de ella se desplegaba otro paisaje, un terreno de recuerdos, dudas y miedos silenciosos. «Esto pudo haber sido nuestra vida», pensó, observando restaurantes elegantes, madres jóvenes con coches caros, hombres seguros en trajes inmaculados. «Si nos hubiéramos mudado aquí como quería Gleb. Si no hubiera insistido en volver a casa tras el nacimiento de los gemelos. Si tan solo, infinitos y solo, espejismos de vidas paralelas que nunca llegaron a ser». Bárbara no sabía si habría sido más feliz en esa versión imaginaria de Moscú. Tal vez Gleb habría conocido a Eva de todos modos, bajo circunstancias distintas. Quizá algunas cosas están escritas en el libro del destino, y todas nuestras decisiones no son más que la ilusión del control. A las 6:30. Bárbara ya estaba sentada en el café, estratégicamente ubicada junto a la ventana, frente a la entrada. Ordenó té que permaneció intacto y enfriándose. La garganta se le apretaba, negándose a aceptar comida o bebida. Ajustaba nerviosa su cabello y se miraba en un pequeño espejo compacto. El lápiz labial rosa pálido, su único, le parecía insuficiente, apagado, como su propia vida comparada con la vibrante y plena existencia de la otra mujer. A las 7 en punto, ni un minuto antes ni después, la puerta del café se abrió y el tiempo se congeló. Bárbara la reconoció al instante.
la mujer de las fotografías guardadas en la lata metálica destinada alguna vez a galletas danesas. Pero la realidad, como siempre, era más compleja y matizada que cualquier imagen. Eva Yastrebova se movía con una gracia silenciosa, propia de quienes nunca dudan de su derecho a ocupar un espacio. Su vestido simple pero elegante acentuaba su figura esbelta. Los tacones de sus discretos zapatos golpeaban el suelo con la seguridad de quien está firmemente asentada. Literal y figurativamente. Llevaba casi ninguna joya, solo pendientes de botón y una fina pulsera apenas visible en su delicada muñeca. Nada excesivo, nada ostentoso. Su mirada, rápida, evaluadora, recorría el lugar tomando nota de los clientes. Al ver a Bárbara, se detuvo brevemente, como concediéndose un instante para prepararse para lo que seguiría. Luego, con una compostura deliberada, se dirigió hacia la mesa. «Buenas tardes», dijo, sentándose con la espalda recta y los hombros erguidos. «Debe ser usted Bárbara Berestova, no una asistente del notario». La franqueza de su saludo le arrebató el suelo a Bárbara. Cada línea ensayada, cada versión imaginada de esa conversación se evaporó ante esa mirada penetrante. Solo pudo asentir, temiendo que su voz la delatara. «Me di cuenta en el momento en que se presentó», continuó Eva, señalando al camarero. «¿Desea pedir algo? Ya tengo té», logró decir Bárbara, señalando la taza intacta. Eva pidió un espresso y luego volvió la vista hacia ella. En sus ojos no había arrogancia ni desafío, solo cansancio y una extraña comprensión, como si fueran camaradas en la desgracia más que rivales. «Esperaba esta reunión», dijo Eva. Las palabras no sonaban a admisión de debilidad, sino a afirmación de un hecho. «Para ser honesta, pensé que vendría antes. ¿Sabía de mí?». La pregunta escapó de los labios de Bárbara, cargada de asombro y dolor. ¿Cómo puede conocer a la esposa de un hombre y aún así construir una vida con él? ¿Cómo mirarse en el espejo todos los días y no verse a sí misma como una traidora? «Por supuesto», respondió Eva con sencillez. Su tono no era defensivo ni burlón, solo cansado. «Gleb nunca ocultó que estaba casado. Yo era el secreto, no tú». Las palabras que deberían haberla herido le provocaron, en cambio, un extraño alivio. Confirmaban su existencia en la vida de Gleb, no solo en documentos legales, sino en sus historias, en sus pensamientos, incluso cuando estaba con otra mujer. Era poco, pero era algo. Un frágil ancla en un mar de ilusiones rotas. «Tienes una hija», dijo Bárbara con cuidado, como si nombrara una verdad delicada y no lanzara una acusación. «Uliana». «Sí», asintió Eva. «Tiene 5 años». Gleb era su padre, aunque su nombre no figura en el certificado de nacimiento. Bárbara quiso preguntar, «¿Cómo pudiste? ¿Cómo era posible traer al mundo a una niña con un hombre casado, condenándola a crecer sin un padre oficial?» Pero en lugar de eso preguntó simplemente, «¿Por qué?». Eva removió el café con una cucharita, formando un pequeño remolino en el líquido oscuro. «Tenía miedo de que te enteraras». Esa respuesta simple y directa contenía toda la verdad de sus vidas enredadas. Gleb, siempre equilibrando 2 mundos, 2 mujeres, 2 familias, gobernado por el miedo con toda su existencia regulada por el terror a ser descubierto. «Nos conocimos en Novokuznetsk», continuó Eva. «Él vino a abrir la nueva sucursal. Yo trabajaba en la misma empresa. Me dijo que estaba divorciado, que tenía 2 hijos. Miró al frente, y en sus ojos Bárbara reconoció su propio dolor reflejado, distinto, pero igualmente real. «Me enteré de la verdad solo cuando ya estaba embarazada. Para entonces estabas enamorada», terminó Bárbara por ella, sorprendida de la serenidad de su propia voz. Por dentro, una tormenta de emociones rugía, pero por fuera mantenía la compostura, con pensamientos inquietantemente claros. «Sí», respondió Eva suavemente. Y en esa sola palabra estaba toda la complejidad del corazón humano, su capacidad de amar más allá de la lógica, la moral y la convención. «Seguramente has encontrado sus papeles, las fotos», añadió. Siempre fue meticuloso con las finanzas, dolorosamente organizado. Era cierto. Tan precisamente cierto que Bárbara asintió involuntariamente. Ese pequeño detalle compartido generó una efímera sensación de conexión, como si no solo compartieran un hombre, sino también un conocimiento íntimo de él, sus hábitos, su esencia.
los rasgos sutiles invisibles para los demás. De repente, Bárbara quiso preguntar cómo había sido Gleb con ella. Reía igual, cantaba en la ducha, preparaba su omelette dominical con hierbas, compartía sueños, miedos y esperanzas. Era el mismo Gleb que ella había amado, aquel hombre que se desvaneció lentamente de su matrimonio, dejando solo un caparazón vacío, pero esas preguntas permanecieron sin pronunciar, atrapadas en su garganta como semillas sin masticar. ¿Por qué viniste hasta aquí?, preguntó Eva directamente, rompiendo el largo silencio. ¿Qué quieres de mí? Era la pregunta, la única que importaba. Y Bárbara ni siquiera sabía su propia respuesta. ¿Qué la había traído a esta ciudad, a este café, a esta mujer? ¿Sed de venganza? ¿Deseo de justicia? ¿Curiosidad simple? ¿O una necesidad más profunda de entender por qué su matrimonio, aparentemente sólido, se había derrumbado como un castillo de naipes? No lo sé, admitió Bárbara con honestidad. Y esa sinceridad se convirtió en el primer puente real entre ellas. Al principio pensé que quería justicia. Quería que el dinero que Gleb te había gastado regresara a mis hijos. Pero ahora puedo reclamar todos los fondos que él transfirió, dijo Eva rápidamente, sin desafío ni resentimiento. Solo con el pragmatismo de una mujer acostumbrada a resolver problemas. Están en una cuenta educativa para Uliana. Pero eso no es un problema. Gano bien. ¿Puedo mantener a mi hija yo misma? No. Sacudió la cabeza Bárbara. No se trata del dinero. Solo quería entender. Entenderlo a él, entendernos a nosotras. Trazó un círculo imaginario en el aire, como intentando mapear la compleja geometría de relaciones en la que todas se encontraban. Figuras en un tablero de ajedrez ajeno. Eva la observó largo rato, como evaluando algo en privado. No había arrogancia ni desafío en su mirada, solo reflexión y quizá un atisbo de simpatía. Luego sacó su teléfono, abrió la galería de fotos y lo deslizó hacia Bárbara sobre la mesa. Esta es Uliana. Bárbara contuvo la respiración. En la pantalla, la niña de unos 5 años, con rizos oscuros y ojos sorprendentemente similares a los de Gleb, parecía casi irreal. Podría haber sido hermana de los gemelos, mismas mejillas, misma forma de ojos, misma línea obstinada de la boca. No era una fotografía cualquiera. Era la materialización de todo lo que le habían arrebatado. Tiempo, atención, amor. Y aún así, la niña era inocente, sin elección sobre su destino, su madre o su padre. ¿Su padre está muerto?, preguntó Bárbara suavemente, sintiendo un peso extraño en el pecho. No odio ni rabia, sino algo más complejo, más humano. Sí, pero es demasiado pequeña para comprender realmente lo que eso significa. Eva guardó el teléfono. Una sombra cruzó su rostro, no de tristeza sino de preocupación. A veces pregunta por él. Conservo todas las fotos. Le cuento cómo era. ¿Qué? La pregunta escapó de los labios de Bárbara antes de que pudiera contenerla. Surgida del fondo de su dolor, la voz de Eva era tierna, cuidadosa. Una nota que Bárbara no esperaba. No había malicia, ni deseo de herir. Solo recuerdo humano. Le leía cuentos, construía torres con bloques, la llevaba al parque al carrusel. Dijo Eva, cerrando los ojos un instante como conteniendo emociones que amenazaban con quebrar su compostura profesional. Fue un buen padre. Para Uliana, esa afirmación quizá doliera, pero para Bárbara trajo un extraño sentido de solidaridad. Recordó a Gleb meciendo a sus recién nacidos, enseñándoles pacientemente a montar en bicicleta, orgulloso de sus primeros logros escolares. En su otra vida, al parecer, también le dio a su hija ese raro e incomparable amor paternal que formaba parte de su naturaleza. Amaba a los niños, dijo Bárbara, no para justificar a su esposo, sino solo para reconocer un hecho que ambas entendían. Todos sus hijos. Esto lo sabía con certeza. Cayó un silencio entre ellas, no hostil, pero cargado de emociones no expresadas, preguntas imposibles y escenarios de vida no realizados. En ese silencio había más comprensión que en horas de conversación. Uliana tiene hermanos, dijo finalmente Bárbara, reconociendo una realidad inmutable, algo con lo que debía reconciliarse, no cambiar. No lo saben, pero quizá algún día querrán conocerla. Eva la observó con atención, evaluando la sinceridad detrás de la oferta. En sus ojos, Bárbara vio sorpresa y gratitud,
Había esperado cualquier cosa, desde maldiciones hasta amenazas, pero no esta aceptación. Quizá, asintió Eva lentamente, cuando estén listos. Bárbara dudó, luchando por expresar una emoción que ni ella misma había reconocido por completo. Pensé que te odiaría. Quise odiarte. Y ahora me doy cuenta de que ambas fuimos víctimas del mismo engaño. No del todo, negó Eva. No hubo justificación propia en el gesto, solo honestidad. Tú no lo sabías. Yo sí, y sabía lo que hacía al elegir quedarme con él después de conocer la verdad. Fue mi elección. ¿Por qué? La pregunta se escapó antes de poder contenerla. Se había preguntado innumerables veces por qué Eva se quedó con Gleb al percibir algo extraño cuando su amor parecía escurrirse como agua entre los dedos. Porque lo amaba, respondió Eva con sencillez. Y porque ya esperábamos a Uliana. Hizo una pausa, reuniendo pensamientos, y añadió con quieta inevitabilidad. Se volvió costumbre. Él prometió divorciarse, que seríamos una familia. Creí durante mucho tiempo. La sonrisa amarga de Eva reflejaba las expresiones que Bárbara a veces mostraba al recordar sus propias esperanzas ingenuas en el matrimonio, antes de dejar de esperar y simplemente construir su vida. Se trasladó a Moscú y continuó con su carrera. Gleb la visitaba cuando podía. Conveniente para todos, menos para mí, añadió Bárbara en voz baja. Excepto para ti, coincidió Eva, con un genuino dejo de pesar en la voz. Lo siento. Y en esas simples palabras había más sinceridad que en todas las condolencias elaboradas que Bárbara había recibido tras la muerte de Gleb. No era simpatía superficial, sino el reconocimiento humano del dolor que una persona podía causar a otra, aunque de manera involuntaria. Permanecieron en el café otra hora, conversando con un ritmo extraño y serpenteante sobre los niños, el trabajo y los planes de futuro. No hablaron de Gleb, demasiado doloroso, demasiado de lo que quedaba sin decir. Intercambiaron números de teléfono, Eva explicó por si acaso, y ambas comprendieron que ese por si acaso quizá nunca tendría uso. Sin embargo, el mero acto de intercambiar contactos se convirtió en una especie de tregua simbólica. Al despedirse, Bárbara formuló de repente la pregunta que había llevado consigo desde que supo de la existencia de Eva. ¿Era feliz contigo? Eva la observó largo rato, tomándose su tiempo. En su mirada, Bárbara percibió la misma pregunta que Eva misma probablemente se había hecho innumerables veces. ¿Era Gleb feliz en su vida dividida, siempre equilibrándose entre dos mujeres, dos familias, dos versiones de sí mismo? Creo que sí, asintió Eva lentamente, al menos, a veces. Pero la felicidad es algo efímero. ¿Quién puede asegurarlo? Ya había oscurecido. Las farolas iluminaban con un resplandor cálido los rostros que pasaban. Dos mujeres permanecían frente a frente, tan diferentes y sin embargo, unidas por el hilo invisible de un pasado compartido, un dolor compartido, un hombre compartido al que ambas habían amado a su manera y perdido a su modo. Adiós, dijo Eva. Adiós, respondió Bárbara. Y en esa sutil diferencia residía todo el contraste de cómo cada una afrontaba lo sucedido, una cerrando la puerta al pasado, la otra dejándola entreabierta para un futuro en que los tres hijos de Gleb quizá algún día se conocerían. El hostal recibió a Bárbara con el olor rancio de un ambientador barato y los ronquidos amortiguados de una joven compañera que había llegado para una entrevista de trabajo desde un pueblo cercano. Se sentó al borde de la estrecha cama, dejando la luz apagada. En la oscuridad, atravesada por ocasionales rayos de luz de la calle, sus pensamientos y emociones fluyeron con más libertad. Las emociones llegaban en oleadas, cambiando con velocidad caleidoscópica, amargura al darse cuenta de que Gleb había llevado una vida doble conscientemente, alivio por conocer finalmente la verdad, enfado consigo misma por no haber notado las evidentes señales de engaño, y una extraña simpatía hacia Eva, quien como ella, había entrelazado su vida con un hombre incapaz de honestidad plena. Sacó su teléfono y abrió el contacto guardado. Eva, soy yo. La pantalla brilló con una luz azul fría, reflejándose en sus ojos como un faro distante sobre aguas oscuras. Su dedo flotó sobre el botón de llamada, pero Bárbara simplemente cerró la aplicación. No ahora, quizá nunca.
Sin embargo, la mera presencia de ese número en su teléfono generaba una extraña sensación de cierre, como si un círculo se hubiera completado, uniendo dos puntos que nunca estuvieron destinados a encontrarse. Extraño, pensó Bárbara, contemplando el paisaje nocturno de Moscú, brillante de luces y lleno de energía incansable. Hoy finalmente conocí a la mujer a quien mi esposo tal vez amó más que a mí. Y lo más extraño, no la odio. Siento una conexión peculiar, como si estuvieran en riberas opuestas del mismo río, observándose a través de la corriente del tiempo, sin poder alcanzarse, pero comprendiendo algo profundo, imperceptible para quien nunca haya estado en estas orillas. Moscú rugía fuera de la ventana, la ciudad en la que Gleb vivió su segunda vida. Para Bárbara, ya no era solo un punto en el mapa, se había convertido en un lugar donde un fragmento de su propia historia había encontrado resolución. Los rascacielos de Moscow City brillaban a lo lejos como cristales de sal al amanecer, hermosos, pero dolorosos. Por la mañana regresaría a sus hijos, a sus responsabilidades, a su nueva vida, una vida después de Gleb. Y sin embargo, algo había cambiado. La pesada mochila que había cargado todo un año, llena de preguntas sin respuesta, desconcierto y un sentimiento de insuficiencia, se sentía de repente más ligera. No vacía, sino con espacio, como si pudiera contener algo nuevo. Bárbara cerró los ojos y por primera vez en meses durmió sin sedantes, sin el agotador bucle de pensamientos repetitivos. No sabía qué le esperaba, pero de algún modo estaba segura de que lo peor había quedado atrás. La mañana en Moscú mostró una ciudad diferente, diligente, apresurada, despojada de su glamour nocturno, pero aún llena de energía. Bárbara caminó por el andén de la estación Kazán con su pequeña bolsa, sintiéndose renovada, como si se despojara de piel vieja. La gente pasaba apresurada, algunos llegando, otros partiendo, ignorante de la mujer cuyo mapa interno de la vida acababa de ser redibujado. Un conductor mayor revisó su billete, sonriendo levemente, casi por rutina, pero sin perder la calidez. Bárbara entró al vagón, encontró su asiento junto a la ventana, dejó su bolso y apoyó la frente contra el vidrio frío. La ciudad se desplazaba lentamente hacia atrás mientras el tren comenzaba su viaje. Moscú se alejaba, convirtiéndose en una mancha lejana en el horizonte. Pero algo de ella permanecía con Bárbara. Un nuevo entendimiento, un nuevo punto de referencia. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Polina. ¿Cómo fue? ¿Estás bien? Bárbara vaciló, sin saber cómo describir este caleidoscopio de emociones. Ese extraño alivio matizado con amargura. Ese encuentro que no trajo ni victoria ni derrota, pero que, de algún modo, lo cambió todo. Mejor de lo que esperaba. Escribió: te contaré al regresar. El tren ganaba velocidad. El ritmo de las ruedas era reconfortante, prometiendo el regreso a casa. Bárbara observaba el paisaje pasar, pensando en Eva, la mujer a quien podría haber odiado, pero no podía. En cómo habían amado al mismo hombre de manera tan distinta, en cómo habían soportado su ausencia de manera tan distinta. Y en la pequeña Uliana, hija de Gleb, con ojos como los de él, la hermana que sus hijos nunca habían conocido. Algún día, pensó Bárbara, cuando las heridas sanen, cuando el dolor se vuelva tenue y familiar como una vieja cicatriz, tal vez podamos presentar a los niños no por nosotros, ni por Gleb, sino por ellos, para que sepan que tienen familia, para que sepan que no están solos en el mundo. El futuro que ayer parecía oscuro e incierto, ahora aparecía distinto, incierto, sí, pero no sin esperanza. Como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante y dejado entrar aire fresco. No supo cuándo se había dormido al compás relajante de las ruedas, pero despertó con el anuncio del conductor de su llegada. Lugares familiares pasaban por la ventana. Su ciudad natal, ordinaria tras la grandeza de Moscú, pero real, tangible, propia. Bárbara revisó su teléfono. 2 llamadas perdidas de Regina Vasilievna. Un mensaje de Ilia: mamá, te estamos esperando. La abuela está bien. Hice tu pastel favorito. Su corazón se apretó de afecto por ese niño serio, obligado a madurar demasiado pronto. Por ambos hijos, que habían soportado la locura del último año con firmeza. En el andén, los 3 la esperaban.
Ilia con la dignidad de quien cumple responsabilidades, Kirill saltando impaciente, y Regina Vasilievna, apoyada ligeramente en su bastón, pero erguida como siempre. Mamá Kirill se lanzó a abrazarla, desbordando la energía incontenible de un niño de 12 años. «¿Ya estás de vuelta?» «Por supuesto que sí», dijo Bárbara, despeinándole el cabello rebelde. «Lo prometí». Ilia se acercó con dignidad adolescente, aunque no pudo resistir apoyarse contra su madre, inhalando su olor, confirmando su realidad. «¿Cómo fue la entrevista?», preguntó, observando los sutiles cambios en su rostro. «Bien», respondió Bárbara, maravillada de lo fácil que era decir una pequeña mentira por un bien mayor. «Pero necesito considerar si estoy lista para mudarme a Moscú». «Nos mudaremos a Moscú», exclamó Kirill. «Allí está el metro y los rascacielos. Déjenla descansar después del viaje», dijo Regina Vasilievna, colocando una mano en el hombro de su nieto. Sus miradas se encontraron, preguntándose en silencio lo que ninguna se había atrevido a formular frente a los niños. «¿Encontraste lo que buscabas?» Bárbara apenas asintió. «No del todo. Sí y no. Simplemente un reconocimiento de que el viaje no había sido en vano, que había regresado transformada, con algo nuevo en su interior». «Vamos a casa», dijo, abrazando a sus hijos por los hombros. «Los he extrañado tanto». Caminaron por el andén, una familia pequeña, peculiar, pero unida. Bárbara sintió el calor de sus hijos a su lado. Vio la figura erguida de su suegra delante, llevando la dignidad consigo, habiendo perdido mucho pero conservando la compostura. Una mujer que probablemente había sabido o sospechado la doble vida de su hijo, pero que nunca lo había condenado a él, ni a Bárbara ni a Eva. Quizá, pensó Bárbara, hay cierta sabiduría en aceptar a las personas tal como son, con todos sus defectos y errores. Amar a pesar de todo. Perdonar, no porque lo merezcan, sino porque el peso del rencor resulta asfixiante. No sabía si había perdonado a Gleb. Tal vez ese proceso apenas comenzaba. Pero tenía la certeza de que no podía odiar a Eva, la mujer que, como ella, había amado a un hombre complejo y contradictorio, abrazando tanto sus virtudes como sus defectos. Una mujer que ahora, en algún apartamento de Moscú, quizá contaba a su hija Uliana un cuento antes de dormir, intentando llenar el vacío dejado por la muerte de su padre. «Nos las arreglaremos», pensó Bárbara, contemplando a sus hijos, a su familia poco convencional. Por primera vez en mucho tiempo, esa idea no sonaba a autoengaño ni a vacío. Era simplemente un reconocimiento de la realidad. ¿Lo lograrían? Porque no había otra opción. Porque la vida continúa incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Porque a veces simplemente hay que dar un paso adelante sin saber a dónde llevará. «Mamá, arreglé tu reloj», dijo Kirill con orgullo sosteniendo su mano. «Funciona de nuevo, el reloj». Regalo de Gleb por su 10º aniversario de bodas, se había detenido el día de su funeral y había permanecido en un cajón. Símbolo de una vida congelada. «Gracias, hijo». Bárbara apretó su mano. «Significa más de lo que imaginas». Era un símbolo de que el tiempo, antes congelado en el momento de la pérdida, había comenzado a moverse de nuevo, sus manecillas marcando los minutos de una nueva vida. Una vida después de Gleb, una vida donde aún podía caber la felicidad. El hogar de Regina Vasilievna estaba impregnado de aromas familiares, lavanda, vainilla, el moho dulce de las páginas de libros antiguos. En aquel pequeño apartamento, con geranios en los alféizares y fotografías descoloridas en las paredes. El tiempo parecía fluir de otra manera, más despacio, cada instante cargado de un significado peculiar. Los niños ya dormían, exhaustos por las emociones del día. Regina se sentaba en la mesa de la cocina, ordenando botones para una caja de joyas. Un ritual realizado con la calma concentrada que solo da una vida larga y plenamente experimentada. «La encontré», dijo Bárbara sin preámbulos, tomando asiento frente a la mujer a quien Gleb había amado. Los dedos de Regina se detuvieron sobre los botones de nácar esparcidos, pero su rostro permaneció sereno. Solo en la profundidad de sus ojos titilaba una sombra, como ondas provocadas por una piedra arrojada en aguas tranquilas. «¿Y cómo es?», preguntó la suegra, manteniendo la mirada en su tarea. «Hermosa»,
respondió Bárbara, sorprendida por la facilidad con la que las palabras surgían. Inteligente, capaz, autosuficiente, completamente distinta a mí. No digas tonterías, replicó Regina, levantando finalmente la mirada. Mi hijo no habría estado contigo todos estos años si no fueras extraordinaria. Bárbara observó a la mujer frágil, de cabellos blancos como la nieve, y comprendió la elección ante ella: mantener la ilusión de un matrimonio feliz o revelar una verdad que ambas probablemente conocían, pero nunca habían pronunciado en voz alta. Tienen una hija, dijo, adentrándose en el abismo. Se llama Uliana. Tiene 5 años. El silencio que siguió resonó como una cuerda tensada. Regina se congeló, como si se hubiera convertido en una de las lápidas que visitaba cada domingo, recorriendo las tumbas de su esposo, su hija y ahora su hijo. ¿Lo sabías?, preguntó Bárbara, sin apartar la mirada de la expresión inescrutable de Regina. Lo sospechabas. Regina cerró lentamente la caja de botones. Su movimiento estaba cargado de resignación y fatiga. Soy madre, dijo suavemente. Las madres perciben estas cosas, no en los detalles, no en los hechos concretos, sino en la certeza silenciosa de que sus hijos son infelices o se desvían del camino. Levantó la mirada, llena de esa rara sabiduría que solo llega tras soportar pérdidas tras pérdidas. Noté cambios en Gleb. Cada vez que regresaba de un viaje de negocios, brillaba como si un fuego se hubiera encendido en él. Y luego, gradualmente, esa luz se apagaba, y para el siguiente viaje, se volvía irritable, impaciente. Lo vi, pero guardé silencio. Bárbara apretó los puños bajo la mesa, hundiendo las uñas en sus palmas. Por egoísmo, probablemente, admitió Regina con amargura. Temía perder a mis nietos si te divorciabas. Temía que se fuera y se convirtiera en un extraño para mí. Después de la muerte de Natasha, su voz se quebró. Después de perder a mi hija Gleb, era todo lo que me quedaba. No podía arriesgarme. Su mirada estaba cargada de sufrimiento, y Bárbara sintió cómo su propio dolor se desvanecía ante ese vasto océano de pena maternal. Perdóname, susurró Regina, extendiendo la mano temblorosa. Debí intervenir, hablar con él, obligarlo a elegir. Pero me acobardé. Bárbara estudió a esta mujer rota que había perdido a una hija y un hijo, y comprendió que lo que se desarrollaba entre ellas ahora era más que una conversación. Era un momento de verdad, amargo, doloroso pero liberador. A ambas nos faltó coraje, dijo Bárbara, cubriendo la mano de Regina con la suya. Ambas miramos hacia otro lado ante lo que sucedía. Quizá era más fácil así, pero encontraste la fuerza para enfrentarte a ella, dijo Regina suavemente. Te atreviste a confrontar la verdad. ¿Y cómo respondió? Con dignidad, respondió Bárbara, teñida de remordimiento, aunque no tenía nada que lamentar. No sabía que estaba casado cuando me enamoré. Y para cuando descubrí la verdad ya era demasiado tarde. Esperaba un hijo. Regina sintió como confirmando algo que había sospechado desde hacía tiempo. Tengo una nieta, dijo asombrada, como si recién comprendiera el peso de la afirmación. Una niña que nunca he visto. Se llama Uliana, repitió Bárbara. Se parece a Gleb y a los niños también. ¿La mostrarás algún día? Una esperanza tímida brilló en los ojos de Regina. Algún día, asintió Bárbara. Cuando todos estén listos. Las dos mujeres permanecieron sentadas en la pequeña cocina, y entre ellas un muro parecía desmoronarse, no de golpe, sino piedra a piedra, revelando un espacio donde el dolor y el perdón se entrelazaban como hilos en un tapiz complejo. Tenía tanto miedo de que me odiaras, susurró Regina, de que me culparas por criar a un hijo así, y yo temía que nunca quisieras volver a vernos después de que revelara el secreto, admitió Bárbara. Que lo vieras como una traición a su memoria. Se miraron a los ojos a través de la mesa, y en esa mirada había más comprensión que en cualquier palabra. Dos mujeres unidas por un hombre que les causó dolor a ambas, pero a quien seguían queriendo, contra toda razón. ¿Y ahora qué?, preguntó Regina. Ahora seguimos viviendo, respondió Bárbara con sencillez. Día a día, lo mejor que podamos. El cementerio estaba silencioso y desierto en una tarde de domingo. La luz de mayo bañaba la lápida con un suave resplandor dorado, evocando una extraña sensación de paz entre los monumentos del duelo.
Bárbara recorrió el sendero conocido, llevando un ramo de flores silvestres no compradas, sino recogidas en los prados más allá de la ciudad, donde había paseado con Gleb en los primeros años de su conocimiento. Era su última visita habitual. Lo sabía con la claridad irrefutable que a veces llega como mensaje del futuro. Las peregrinaciones semanales, un ritual del último año, terminaban aquí y ahora. La tumba de Gleb estaba bien cuidada. El granito negro relucía bajo el sol. Su fotografía mostraba esa sonrisa particular, ligeramente distante, que reservaba para las fotos formales. Bárbara se sentó lentamente en el banco a su lado, dejando el ramo sobre la lápida. «Hola», dijo suavemente, mirando el retrato. «Conocí a Eva», el silencio respondió. Solo el canto lejano de los pájaros y el murmullo de las hojas de los robles del cementerio. «Es hermosa. Y fuerte. Entiendo por qué la amaste». Bárbara habló con calma, como en una conversación cotidiana. Miró la fotografía de Uliana. «Se parece a ti y a los niños. Creo que se llevarían bien si se conocieran». El viento agitaba la hierba a los pies del monumento, como dedos invisibles arrancando cuerdas verdes. «Pasé tanto tiempo preguntándome qué diría cuando te viera», continuó Bárbara. Imaginaba gritar, acusar, exigir respuestas. Pero ahora veo que es inútil. No me habrías escuchado. Y de todas formas, no podrías explicar, porque probablemente ni tú misma entendías lo que hacías ni por qué. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «No te perdono. Al menos no ahora. Tal vez algún día más adelante. Pero te libero, Gleb. Libero la imagen del esposo perfecto que construí y a la que me aferré durante tanto tiempo. Libero nuestra historia. Se terminó. Y ahora quiero comenzar la mía. Libre del peso del rencor y la decepción, sin mirar constantemente hacia atrás». Bárbara se quitó el anillo de bodas, una delgada alianza de oro que, tras años de matrimonio, se había fusionado con su piel, convirtiéndose en una extensión de sí misma. Lo llevó a los ojos, examinando la fecha grabada en su interior, y luego lo colocó con cuidado en el borde de la lápida. «Te devuelvo esto. No porque deje de respetar lo que tuvimos, sino porque este anillo es un símbolo de promesas que no cumpliste. Y ya no deseo llevarlo como emblema de una fidelidad que nunca existió». Se incorporó, sintiendo una extraña ligereza, como si se desprendiera de una mochila invisible pero pesada que había cargado durante años. Sus dedos recorrieron el frío granito en un gesto de despedida, no de ternura. «Adiós, Gleb. Volveré a veces, no según un horario, sino cuando surja el impulso. No como una viuda cumpliendo un deber, sino como alguien que te recuerda tal como eras, con todos tus defectos y virtudes, sin idealización, pero sin odio». Al salir del cementerio, Bárbara no miró atrás. Por primera vez en años, miró solo hacia adelante, y allí, más allá del enredo de dudas y miedos, surgía una visión difusa pero atractiva de una nueva vida. La vida que aún tenía por crear. El primer indicio de cambio fue un corte de cabello. Bárbara entró a un salón por impulso, pasando frente a una ventana luminosa que mostraba fotografías de mujeres con cabellos radiantes y estilizados. Algo hizo clic dentro de ella, como un interruptor. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? Nunca había llevado el cabello corto. A Gleb le encantaba su pelo largo, recogido con orden en un moño o cayendo sobre sus hombros en los raros momentos íntimos. «Ni se te ocurra cortarlo», decía cada vez que insinuaba un cambio. Al principio ella obedecía con una sonrisa, luego por costumbre, y en los últimos años, con una silenciosa protesta muda. «¿Qué haremos hoy?», preguntó la joven estilista, con un mechón rosa atravesando su cabello vibrante. Bárbara dudó un instante, mirando su reflejo en el espejo. Una mujer de ojos cansados y cabello apagado, recogido en su habitual moño estricto. «Córtalo», dijo finalmente con decisión. «Corto». ¿Y el color? ¿Algo más brillante? 2 horas después, emergió del salón como una mujer nueva. Su cabello enmarcaba su rostro en suaves ondas castaño miel con reflejos dorados. Esta nueva Bárbara llevaba la cabeza un poco más erguida, un poco más confiada. Su paso era más ligero, más libre, como si el peso que había cargado durante todos esos años se hubiera cortado junto con su cabello. En casa, las reacciones de sus hijos fueron de puro asombro. Ilia se quedó congelado en la puerta, con la boca abierta.
¿Eres realmente tú?, exclamó Kirill, dando vueltas a su alrededor como un pequeño sol de admiración. Pareces una actriz de esa película de espías. ¿Puedo tocarlo? Se mostraron entusiasmados al unísono, y Bárbara comprendió cuánto tiempo había pasado desde que sus hijos la habían visto viva, cambiando, capaz de decisiones espontáneas. «Has vuelto a la vida, ¿verdad?», preguntó Ilya esa noche mientras lo arropaba, como si hubiera regresado de un lugar lejano. «Probablemente, mi querido. He regresado de un viaje muy largo». El cambio se aceleró. Ropa nueva, no llamativa, pero distinta, acentuando su feminidad e individualidad en lugar de difuminarse en la practicidad o en la aprobación ajena. Bufandas brillantes, pendientes únicos, zapatos de tacón bajo, todas decisiones tomadas para ella misma. Incluso el apartamento se transformó. Una noche, Bárbara movió con decisión el pesado sillón que Gleb siempre colocaba frente a la ventana para aprovechar mejor la luz. En su lugar puso una pequeña mesa redonda para los desayunos de fin de semana con sus hijos. «Mamá, ¿podemos volver a pintar las paredes?», sugirió Kirill, abrazando los cambios con el mismo entusiasmo que su madre. El viejo papel amarillo se había apagado. Eligieron un azul cielo suave, como el día claro de primavera, según la poética descripción de Ilya, tan poco habitual en él. Juntos aplicaron el papel untándose pegamento mutuamente, riendo de sus movimientos torpes, sintiendo que algo nuevo nacía de su esfuerzo compartido, no solo una habitación renovada, sino una familia renovada. Las cortinas ligeras reemplazaron a las pesadas, dejando entrar más luz. La fotografía de Gleb, antes el centro de todo, quedó ahora en un álbum, conservada, no olvidada, pero ya no eje de sus vidas. «Parece que vivimos en otro apartamento», dijo Kirill evaluando su trabajo. «¿Es más espacioso? Y respirar más fácil, vivir más fácil», pensó Bárbara, apreciando el espacio que ahora reflejaba no el pasado, sino su presente, vivo, cambiante, lleno de nuevas posibilidades. Queridos lectores, aquí concluye la historia de Bárbara. La historia de una mujer que atravesó la pérdida, la traición y el dolor para reencontrarse y descubrir una nueva felicidad. Espero que esta narrativa los haya conmovido tanto como me emocionó escribirla. Si les resonó, compartan sus impresiones en los comentarios, den me gusta si los tocó y compártanla con amigos. Quizá ofrezca esperanza a quien atraviese su propio invierno, esperando la primavera. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muchas más historias les esperan. Historias que acelerarán su corazón y harán sentir toda la gama de emociones humanas.